Ночная птица, он уже пробрался в дом, где никому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y le doy la bienvenida a Skol. ¿Cómo estás, Skol? Bien, emocionado por estar nuevamente con toda la familia incógnita, por estar contigo otra vez, Aba, y intrigado en esta ocasión por el tema. Yo creo que está bien este temita para variarle un poco y pues ansioso ya de comenzar. Exactamente como lo dices. Creo que vamos a cambiar un poquito el rumbo de lo que hemos estado hablando últimamente, que hablábamos más de asesinos seriales, casos sin resolver, pero pues de víctimas mortales, víctimas que habían terminado su vida de una forma brutal. El caso de Asunta, por ejemplo, ¿no? Sí. Que fueron casos bastante fuertes e incluso hubo gente que hasta nos comentó eso, ¿no? O sea, están buenos los programas, pero deberían de variarle un poquito al tema, ¿no? a los temas, ajá. exactamente. Y por eso la vez pasada hablamos sobre un tema, pues, paranormal, de fantasmas, y en esta ocasión vamos a hablar de algo misterioso, algo que me parece bastante interesante. Curioso. Y antes de continuar, quiero agradecer a toda la gente que se sigue suscribiendo, a los nuevos incógnitos, a los que ya nos conocen, pues gracias por escucharnos, por esperar el programa cada que sacamos uno, y también agradecerle a toda la gente que nos escribe, a todos los que nos dan sus comentarios. Queremos decirle que tomamos en cuenta todos los comentarios que nos hacen, las propuestas de temas también las estamos preparando y vamos a seguir generando contenido. Como lo hemos dicho anteriormente, no hemos tenido todavía la posibilidad de comprar una cámara, pero esperamos que pronto ya podamos subir contenido a YouTube, sí, con imagen, para que pues pueda ser un poco más entretenido para la gente que lo vea por ese medio. Pero los que nos escuchan por Spotify, un saludo, por iVoox, Apple Podcast, todas estas plataformas de solo audio, un saludo, gracias por acompañarnos, por suscribirse, y si no te has suscrito, por favor, te pedimos que vayas porque eso nos ayuda muchísimo. También un favorzote ahí a la gente que nos escucha desde iVoox. Si alguno de ustedes está pues suscrito solamente en iVoox, nos funcionaría mucho en este momento que se fueran a suscribir al canal de YouTube. No lo pedimos regularmente, no somos como que muy del afán de solicitar este tipo de cosas, pero creo que ahorita estamos muy cerca de la primer meta, que es de 500 suscriptores, y nos emociona la verdad bastante. Nos ayudaría mucho a las metas que tenemos con el proyecto, con todos ustedes y pues demás, ¿no? Y pues no sé si hay algo más que mencionar ahorita. No, de esto hasta ahí. Gracias por suscribirse, y vayan igual, como lo dice Skol, si están suscritos solo en una plataforma, pues nos ayudaría mucho que se fueran a las demás y nos dieran nada más un follow o un me gusta en algún programa. Para eso nos ayuda también un poquito para los números y para todo este tipo de cosas que obviamente no lo hacemos para como un empleo, como un trabajo donde vamos a sacar dinero. Pero sí nos gustaría a lo mejor llegar a un momento en el que tengamos un poco para poder comprar más equipo, para poder tener mejoras que ayuden en la generación de este contenido. Y dicho lo anterior, antes de continuar o entrar de lleno al tema, quiero preguntarle a todos ustedes que nos escuchan y a Skol si creen en los milagros. En algún episodio del inicio, creo que fue el segundo episodio de este programa, y lo pueden buscar en iVoox, en YouTube también lo pueden encontrar. Sí. Hablamos sobre milagros y hablamos sobre este tipo de cuestiones en las que cuando, por ejemplo, en un tema de salud, ¿no? Cuando ya hemos probado todos los métodos científicos, médicos, incluso alternativos,
Todo lo Y- que te decían que estaba a la mano, todo lo que te decían que era probable. y no encuentras o no tienes cura, pues lo único que haces es aferrarte a la fe, a Dios si crees en Él, o en lo que creas, aferrarte, rezarle. Y ha habido casos increíbles de recuperaciones médicas, Sí. ¿no? Que parecen pues realmente Milagros. un milagro, a lo que conocemos como un milagro. Y eso quiero que se lo pregunten ustedes, ¿no? Primero, ¿creen en los milagros? O sea, porque si hablo de mí, me cuesta trabajo creer que sea una Sí. coincidencia, ¿no? Creer que, por ejemplo, tengas, no sé, tengas un cáncer y de pronto se acabe, pero ya no queda rastro, ¿no? Porque ha habido casos Sí. de enfermedades así en que ya no quedan rastros. A mí me cuesta trabajo creer que solo sea coincidencia, ¿no? O que sea realmente algo divino. Creo que puede haber muchos factores que influyen Ajá. en ese resultado, pero aún así yo lo tomaría como un milagro, no Ujú. necesariamente como algo divino, ¿no? Como algo que, Sí. o que Dios o un ángel haya bajado y te toca el estómago. Exacto, ¿no? aquí hay que diferenciar, creo que eso, el hecho de decir milagro no quiere decir a fuerzas, como dices, que un ángel te iluminó, que un ángel te tocó y gracias a eso, sino que, como dices, el panorama era tan complejo, tan adverso, que el hecho de lograr o el hecho de sobrevivir se considera ya como un milagro, ¿no? El acto como tal simplemente. Yo, si me lo preguntas a mí, yo la respuesta sería sí. Concretamente, ¿por qué? Porque no podría darte una explicación científica, pero sí de un porqué y un ejemplo, que lo pusimos en ese capítulo, que fue el ejemplo de Salvador Cabañas, ¿no? Aquí en México, un balazo en la cabeza por situaciones X o Y que no vamos a mencionar en este momento, pero estuvo grave durante un tiempo. Mucha gente quería y estuvo al pendiente y se rezaba, se ponían velas y afortunadamente ahí está, ¿no? El día de hoy, con una bala en la cabeza, pero vivo. Y creo que ante esas situaciones, creo que hemos visto en distintas situaciones de la vida, y por eso diría sí. No puedo decir yo, desde mi punto personal, que lo lleve a algo divino, como dices, a un Dios, pero sí algo que no tiene explicación y por lo cual lo considero un milagro. Sí, yo también creo en los milagros. Y otra pregunta sería, ¿creen en los ángeles como tal? Aquí también ya en otro episodio hablamos también de ángeles y arcángeles y todo este tipo de cuestiones. Incluso llegamos a hablar que existía la posibilidad de que estos ángeles fueran incluso también extraterrestres, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo quiero que toda la gente que nos escucha, antes de continuar, pues se haga estas preguntas, ¿no? ¿Realmente creemos en esto? Porque en esta ocasión vamos a platicar sobre un horrible, la verdad, y extraño episodio ocurrido en Cookeville, en Estados Unidos, en donde, basándonos en el resultado que vamos a platicar, podríamos decir que es una muestra factible, una muestra que... Lo más cercano a estar documentado algo. De que los milagros existen. Exactamente. ¿No? Entonces, eso me gustaría que se lo pregunten y vamos a entrar de lleno al tema. Pues todo ocurrió en mayo de 1986 en Cookeville, como lo dije, en Estados Unidos, un pueblito ubicado en el condado de Lincoln, en Wyoming. Es importante mencionar que el tamaño de este pueblo es de alrededor de 180 hectáreas. Y para los que no se den como una idea de cuántos son 180 hectáreas, como yo, Chapultepec, el bosque aquí en la Ciudad de México, el bosque de Chapultepec, que es muy famoso para la gente que no es de México, de la Ciudad de México, y que no conozcan Chapultepec. Chapultepec es un bosque aquí en el centro de la ciudad, o sea, digamos, el bosque está rodeado de la ciudad. Sí. y es uno, digamos, de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, porque está el castillo de Chapultepec, donde está la historia de los niños héroes, etcétera, y que muchos extranjeros vienen y visitan. Nosotros que somos como locales. Creo que no nos emociona o no nos parece... No le damos el valor que tiene. Exactamente. Porque está tan a la mano que dices, yo, bueno, al menos y rápido, ¿no? Yo creo que alguna vez en la primaria fui un par de veces
Y yo creo que eso ya te rompe la fascinación, pero sí debemos de recalcar que es emblemático y tiene Exactamente. sus puntos históricos muy, muy padres. Y bueno, Chapultepec cuenta con 686 hectáreas. O sea, eso quiere decir que Chapultepec es alrededor de 3 veces más grande, un poco más, que Sí. el pueblo de Cookville. En aquella época, el total de la población era de 500 personas aproximadamente, y en el último censo del 2020 también eran 505. O sea, no ha cambiado mucho. Es un Ok. lugar, digamos, Muy local. pues, muy pequeño, con muy poca población. Ujú. Y Sí. la gente pues, se conocen. En ese tipo de pueblos prácticamente todos conocen a todos, porque son muy pocas personas. Es como si fuera solo una colonia de aquí Es lo que estaba pensando. de México. Sí, ¿no? es como si conocieras a la gente simplemente de tu calle, de tu Incluso colonia. porque yo creo que una colonia en la Ciudad de México o en el Estado de México debe de ser mucho más grande que solo Sí. 500 pobladores. Yo creo que una sola colonia, por ejemplo, en el Estado de México debe de tener alrededor de 10,000, 12,000 personas Sí. cada colonia. Entonces, podemos ver que es un lugar muy pequeño en donde todos se conocían. Donde... Como una cerrada, quizá. Sí, algo así como una unidad, Ujú. No sé, por ejemplo, en el norte del país ya ves que hay unidades como más residenciales, Ajá. en donde pues vive poca gente. Entonces sería algo así, Algo así. aunque en un espacio un poco más grande, ¿no? grande, Más ajá. grande. La gente era demasiado cálida, muy servicial, pues eran muy poquitas personas y creían, o ellos tenían como esta idea de que Cookville era el lugar ideal para vivir y criar a sus hijos. Y yo creo que sí, pues era un lugar muy tranquilo, un lugar en donde todos se ayudaban, los niños podían jugar por las calles sin temor de que nadie les hiciera daño, las familias dejaban sus casas con las puertas abiertas. Esto es algo que hemos platicado incluso en otros casos donde como no pasaba nada o no Nada. sucedía nada en estos lugares, pues la gente no estaba preparada y incluso tenía muchísima confianza en dejar Puertas su abiertas. puerta, o sea, cerrada pero sin llave, o sea, que Ajá. cualquiera podía girar la manija y entrar y salir, sencillamente ¿no? entrar. Pero lo que pasaba o lo que sucedía es que nadie entraba a las casas Ajá. sin permiso de nadie, ¿no? No había entraba. la malicia, digamos, por algún antecedente, algún evento que hubiera pasado, ¿no? O sea, Sí, exacto. digo, hasta ese momento tal vez era un lugar tranquilo. Hoy por nosotros, decirlo. por ejemplo, aquí donde vivimos, No. es imposible dejar tu puerta abierta porque Sí, sabes no, que regresas y ya no encuentras nada de valor, ¿no? Y es muy de México, ¿no? O sea, me tocó, ¿no? En algún otro lugar que también un poquito peligroso decir, no, mejor mete tu moto a tu casa porque luego no amanecen, ¿no? Sí. O sea, sí amanecen, pero quién sabe dónde, ¿no? Ya fuera de Sí, tu casa, no. La verdad es que yo quiero entender cómo vivían en aquel entonces en este Ujú. lugar, en donde pues no tenían miedo a que les robaran, a que les hicieran daño. Qué bonito un lugar así, ¿no? Pero digo, qué bonito entre comillas, porque qué padre poder vivir tranquilo, pero también qué vulnerable quedas ante cualquiera de estas cosas. Pero qué ¿no? triste es eso, o sea, qué triste es decir Sí, qué vulnerable puede quedar la gente, o sea, sí. al contrario deberíamos decir, debería ser utópico en que toda la gente pudiéramos vivir así, o sea, Sí, ¿no? carajo. Pero bueno, por esta razón, el cuerpo de policía en ese instante o en ese momento solo constaba de 3 miembros, el sheriff y otros dos elementos. El viernes 16 de mayo del 86, los niños del pueblo acudieron a las escuelas como siempre, los padres dejaron a sus hijos en la puerta y siguieron su camino para realizar sus tareas diarias, lo que tenían que hacer. Jeremiah Moore era uno de los alumnos de esta escuela y él estaba muy emocionado porque ese día era su cumpleaños y sabía que sus amigos y maestros le iban a celebrar pues, su día especial. Todo Ay. ocurría como siempre, pero por la tarde la policía recibió la visita de un adolescente quien llegó corriendo y frenética y les dijo, mi padre tiene tomada la escuela del pueblo y va a explotar una bomba dentro del lugar. Inicialmente la policía pensó que solo era una broma porque nada Sí, pasaba sí, en este sí. lugar, pero investigando y al paso de los minutos se dieron cuenta de que la información era correcta, que sí era cierto. Entonces la policía se dirigió, bueno, el único Sí. elemento que había en ese momento, porque más adelante voy a contar, se dirigieron al lugar y convocaron a todos los civiles para apoyar con la situación, pues no estaban preparados para un caso así. Sí.
Los periódicos locales, las estaciones de radio y televisión se enteraron de todo y acudieron al lugar también. Claro. Padres y madres estaban afuera de la escuela, algunos con armas en mano y sin saber qué sucedía adentro de la escuela. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde, una gran explosión sucedió dentro de la escuela y los mayores miedos del pueblo de Cookville se hicieron presentes. Pero, para entender un poco lo que sucedió, vámonos un poquito atrás y vamos a decir que el 12 de junio de 1943 en Albany, California, nació David Young, el principal autor de esta película. No existe una información total de lo que fue su infancia, pero lo que sí se sabe es que desde pequeño tuvo muchos problemas para socializar. No podía tener amistades, no podía congeniar con casi nadie. Era difícil que llevara relaciones con Sí, otras personas. Con Sí. menores, mayores, o sea, En general. En general no podía, porque hay casos en que los niños no pueden tener amistad con los de su edad, pero Ajá. con adultos sí. Ajá. Pero él no podía Era como entablar indiscriminado, era amistad con no absolutamente nadie. socialmente Sí, no. no se llevaba. Okay. Era muy difícil. David estudió la secundaria en Iowa y era sobresaliente en casi todo, en casi todas las materias, excepto en filosofía, en donde sacó una C en alguna ocasión, pero realmente era muy bueno en la escuela. Okay. Su inteligencia, los maestros decían que estaba por encima del promedio. Nada parecía ajustarse a la visión que Young tenía del mundo, odiaba la religión y dudaba de la existencia de Dios. Yo creo que es algo que la mayoría de gente que, entre comillas, voy a decir, es inteligente o que se documenta un poco, creo que la mayoría como que tienen esa duda de si Dios existe o no. Se me hace algo normal. Sí. O sea, en lo que cabe, Hasta se me hace cierto algo punto que no tiene... lógico. Sí, que no tiene... Por el hecho de pensar, o sea, de ser, podría decirle, ¿no? O sea, pegarle a hacer chistos. Bueno, no chistos, sino a la mamada, como se dice popularmente, y ser filosófico, ¿no? El qué hay más allá, De hecho, qué él... somos, qué todo esto, ¿no? Que sí Justo- te lleva a Justo es lo preguntarte que eso. iba a comentar, que David se enfocó mucho en la filosofía y en su adolescencia leyó un libro que se llama Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta. Este libro lo tomó como su Biblia, es filosófico, habla de muchos temas como del ser, de la existencia del ser humano, etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo que te lleva a dudar, como en qué hay más, ¿no? ¿Qué hay más allá, no? Que- O a preguntarte las respuestas que según ya están definidas, ¿no? Exactamente. Y hay una frase dentro del libro que yo no lo leí, o sea, no lo he leído, la verdad, nada más estuve como viendo las reseñas y para saber un poco de qué qué trataba, iba? pero encontré una página en donde venían muchas como frases o pequeños fragmentos del libro. Y hubo uno que me llamó mucho la atención que dice: derribar una fábrica, rebelarse contra un gobierno o evitar la reparación de una motocicleta porque es un sistema, es atacar los efectos más que las causas. Y mientras el ataque sea solo contra los efectos, ningún cambio es posible, ¿no? Y me llama la atención porque más adelante creo que este tipo de cuestiones o de lectura toma relevancia en la forma en que ve la vida En que, ajá. David. Ok. Después de esto, John comenzó a estructurar como su futuro, de qué quería hacer. Tomó muchas cuestiones filosóficas para su vida. En la década de los años 60, John obtuvo su título en justicia penal. Pronto conoció a una mujer que se convirtió en su esposa y tuvieron a sus hijas Princess y Angela. Un par de años después, John se separó de la mujer por problemas en la relación, porque David era muy difícil. No leí, al menos yo, que golpeara a su familia o este tipo de cuestiones, pero su forma de ser era muy difícil de sobrellevar para su esposa, para sus hijas también, pero pues ellas eran sus hijas y no les quedaba como de otra, y al final terminaron quedándose con él a vivir. John pasó por varios empleos durante los 70s, ya que no era capaz de mantener relaciones significativas, como lo dije al principio. La gente que lo conoció lo describió como un hombre extraño, otros decían que era un ratón de biblioteca que todo el tiempo estaba leyendo, pero todos coincidían en que era una persona muy inteligente.
David trataba de entablar pláticas que para muchos eran complicadas. Ujú. Seguramente les hablaba de filosofía, de este tipo de cosas. Entonces, Ujú. obviamente, para la gente, a algunos se les complica y otros cuantos simplemente consideraban que era irrelevante. O sea, como, ¿para qué me hablas de esto? Sí. David, al no poder tener pláticas significativas, creía que nadie estaba a su mismo nivel intelectual y los veía como inferiores. Poco a poco los empezó a ver como menos. Él sentía que estaba arriba de cualquiera de ellos. David fue diagnosticado como diabético y por esta razón no consumía alcohol y ningún tipo de droga, además de que él decía que este tipo de basura le afectaba a sus pensamientos, a su razonamiento, a lo que él quería hacer más adelante con la vida. Ok. Jung Interesante. disfrutaba leer e investigar, pero fijó su atención en la sociología misantrópica y la literatura de supremacía blanca, tomando a Hitler como uno de sus mayores íconos. Ajá. Aquí pues ya empieza a Y ser un empezamos poco, a ver para dónde va, ¿no? un O poco sea, peligroso. La misantropía, para los que no lo sepan, es la aversión contra la raza humana, ¿vale? O sea, entonces este ya tenía aversión contra los humanos y empezaba a leer y cosas un- de Hitler. Y un ícono ya que pues para nada es como una buena referencia mundial, Sí, ¿no? exacto. David se convirtió en un ávido coleccionista de armas y comenzó a escribir un diario. Quería documentar su vida, pues él creía que lo que hacía era digno de saberse. Todo lo que hiciera, cualquier cosa, con lo que comía, cuando iba al baño, todo lo iba documentando. Y al final, cuando termina este caso, encuentran 43 tomos de diarios. O sea, él escribió 43, digamos, libros O sea, se de su- obsesionó de- con él mismo. de su vida. Y es por eso que todo lo que estoy platicando se sabe, porque toda la información se sacó prácticamente De sus de tomos. todos los diarios que él escribió. Wow. Entonces, podemos considerar que esto es cierto, aunque no podemos comprobarlo al 100%, porque puede ser que a lo mejor también en su mente haya inventado ciertas Claro. cosas, ¿no? Pero Sí, al punto de creérselas Pero nos podemos ponerlo, basar ¿no? Pero a que esto fue real y fue lo que sucedió. sí. David se consideraba agnóstico, pero poco a poco su idea cambió y se enfrascó en un tema que se convirtió en una pasión porque él quería demostrar que Dios no existía. Ser agnóstico realmente no es ser ateo. Agnóstico Ajá. es que no puedes comprobar la no existencia de Dios. Puede ser que tú no lo sientas, pero no lo descartas por completo. Tú no Ajá. crees en un Dios como tal, Pero no descartas la posibilidad de que exista. En cambio, el ateo completamente está convencido De que de no que existe. Dios no existe. Ok. ¿no? Entonces pasó de agnóstico a ateo, porque quería demostrar que Dios no existe. Y esto Ok. porque él se enfrascó mucho en las matemáticas, en los números. Y en uno de sus diarios escribió: Dios es infinito, por lo tanto, Dios es nada. Matemáticamente, Dios más una hormiga equivale a una hormiga. O sea, él estaba completamente convencido de que Dios no existía. Como lo dije anteriormente, David no podía mantener un trabajo estable y duraba meses sin empleo, por lo cual tenía que vender algunas de sus armas de colección para poder sobrevivir. Su hija Princess, muchos años después, confirmó y dijo que su padre les tomaba fotografías desnudas y las vendía para tener dinero. John comenzó a volverse violento y por esta razón Angela, una de las hijas de él, se escapó de la casa y se fue a vivir y a hacer una vida lejos de Claro. él. Princess, pues yo creo que le daba miedo, tenía como incluso a lo mejor no quería dejar a su padre. Exacto, yo creo ¿no? que está este sentido de culpa de si me voy lo dejo solo. Si lo dejo solo y le pasa algo, voy a sentir culpa, voy a ser la responsable. Entiendo el por qué podría no haberlo hecho, aunque pues muchas veces es como decimos, no, a veces no es como ver el bien propio, ¿no? O sea, lo que te va a hacer pero a veces mejor es a complicado. ti, pero sí, qué A complicado. veces es muy complicado, ¿no? Incluso hasta en las relaciones personales nos Sí. cuesta trabajo, relaciones de pareja, etcétera. Sabemos que no está bien y aún así es muy complicado hacerte un lado, ¿no? Aparte de que, aunque él, pues era raro, era extraño, hasta ese momento no había mostrado señales
de algo tan grave, ¿no? Tan drástico, Tan- o sea, algún tipo de violencia como Sí empezaba a ser un habíamos dicho, o poco sea, más violento, les pero, gritaba. pero no de golpear, Exacto. no de... Ahora sí que como, híjole, es que es la maldita referencia a México, ¿no? Pero aquí no he escuchado gente que dice, me pega porque me quiere, ¿no? O sea, Ujú. algo así, a lo mejor no llegando todavía al golpe, pero sí, él a lo mejor me grita y esto Ujú. porque me quiere y no es así, Sí, es ¿no? por Pero vivir, bueno, porque a lo mejor así creces. sí. Entonces, ellos, Young y Princess, David y Princess, se mudaron a Cookville en 1979, ya que él había conseguido el trabajo de mariscal de ese pueblo. Durante 6 meses, él estuvo trabajando ahí y era el único policía que había en el pueblo. Como lo dije, o sea, Ujú. era un pueblo en el que pues, había muy poca policía, muy, Ajá, muy poca gente movimiento. que se dedicara a la vigilancia de la seguridad, porque pues no pasaba absolutamente nada. Los que lo conocieron en aquella época decían que David se vestía como vaquero y muchos se burlaban de él. Incluso le pusieron un mote de un vaquero muy famoso de una película y él no encajaba, o sea, realmente no encajaba con la gente, Con no la encajaba sociedad. con nada. Y después de 6 meses, cuando terminó su periodo de prueba, le dijeron gracias, lo despidieron, porque además algunas mujeres lo acusaron, perdón, de que las acosaba, de que tenía acciones inapropiadas con algunas de ellas. Ok. Entonces aquí ya David empezaba a mostrar un poco Ya de una cuestiones... desviación Ajá, en porque su... incluso ya hasta sus hijas también les tomaba fotos desnudas. Ujú. No les hacía nada a ellas, Pero porque sus sí hijas, ya... bueno, al menos Princess sí lo ha declarado posteriormente, nunca las violó, nunca las tocó, pero sí les tomaba fotos y las vendía. Sí, o sea, sí hubo violencia porque, Sí, o sea, sí, dentro sí, de sí, todo, que quiero aclarar que si bien no ha habido violencia física, ya hablamos de violencia No, mental y psicológica sí es sí, muy... sí. psicológica muy, muy fuerte, ¿no? Durante estos meses en Cookville, David conoció a Doris, una camarera y cantante de bares de este pueblo. Ellos se conocieron, se enamoraron y formaron una nueva familia. La familia se mudó a Idaho y finalmente se establecieron en un remolque en Tucson, Arizona, junto a Princess. O sea, se fueron los tres, David, Doris y Princess. Ok. Durante su estancia en Tucson, David se volvió cada vez más solitario y se centró en las lecturas y escritos filosóficos todavía más profundos y más complejos. Pensaba que el trabajo bloqueaba sus pensamientos y decidió dejar de trabajar, por lo cual Doris tuvo que aceptar todo tipo de trabajos para poder mantener la casa, para poder mantener a la familia. Limpiaba casas, era mesera de bares, cantaba en bares, etcétera. Lo que pudiera hacer, lo hacía. Lo que le dejara dinero era bueno. Poco a poco los pensamientos de David comenzaron a ser mucho más peligrosos, pues aparte de su desprecio hacia la raza humana, nació un odio extremista en contra de las autoridades y el gobierno en general, ya que Young estaba convencido de que la gente en el poder simplemente era impuro y estaba como desviando de lo que debía ser a las nuevas generaciones, a los niños, ¿no? O sea, Ujú, como que... ya lo notaba como contaminado, Exacto. ya sucio, ¿no? En cierta Punto. manera como Thanos, no estaba tan equivocado, Claro, pero llevarlo a los pero extremos, a los ya extremos y es ser radical es donde ya es peligroso. Entonces, él comenzó a idear un plan al que llamó, así tal cual, el Gran Plan, que a grandes rasgos buscaba que todos percibieran la vida como él lo percibía, y él les iba a demostrar la verdadera realidad y cómo debía de ser la existencia humana. Aquí ya él está completamente pues ido, porque como pasa en varias sectas, Sí. él no cree en Dios. Sí. O sea, él no cree en un Dios, o sea, él no cree que exista Dios, pero él se está haciendo como un nuevo Dios, como, entre comillas, como una persona que es digna de decidir cómo tiene que Exacto. vivir la vida la demás gente. ¿Mm? Entonces aquí ya empieza a ser muy peligroso. Muchísimo. David comenzó a creer en la reencarnación y decidió que la mejor manera de consumar su plan, o el gran plan, era matar a las almas más puras, o sea, a los niños, y después de reencarnar, llegarían a un mundo nuevo en donde Young sería su líder y les mostraría el verdadero significado de la vida.
Bonito plan. Ya aquí ya estaba completamente loco. Sí, ya, no. Young sabía que para esto necesitaba dinero, así que comenzó a conseguir inversionistas a quienes convencía con su gran labia y conocimientos, pues era muy inteligente, y les decía que se iban a hacer ricos, que si ellos invertían se iban a hacer completamente ricos, porque él estaba inventando una nueva fuente de energía. Los inversionistas, pues obviamente estaban como muy intrigados y decían, bueno, puede Claro. funcionar. ¿Qué les interesa a ellos? Tener dinero. Sí, Entonces claro. dijeron, si este güey es demasiado inteligente como parece, y Sí. como sabían que era porque varios de ellos eran amigos de años antes, Ajá. entonces lo conocían y sabían que este era demasiado inteligente, entonces dijeron, bueno, puede ser que sí. Igual y sí, ¿no? Obviamente El voto de confianza. no les estaba diciendo la verdad, Claro. o sea, él no les estaba diciendo lo que realmente pensaba hacer. Los inversionistas que realmente estuvieron convencidos fueron unos viejos amigos de nombre Gerald Deep y Doyle. Ellos dijeron, va, órale, te vamos a dar dinero y ya después tú nos vas diciendo qué es lo que va pasando. David pensó y pensó y pensó y no se saben realmente las razones por qué decidió esto, pero él dijo que la mejor o el mejor lugar para llevar a cabo su plan era la escuela de Cookville, donde él había trabajado años antes. Se cree que eligió este lugar por una razón súper importante, que no había cuerpo policíaco suficiente como para que lo detuvieran. Ujú. O sea, él ya trabajó ahí, él sabía que no había suficientes policías y que iba a ser bastante sencillo llevar a cabo su plan. Claro, conoces las debilidades de ahí, del punto de trabajo, ¿no? Aparte Y- sabía que la gente, como no estaba preparada para este Ujú. tipo de cosas, sabía que iba a ser bastante sencillo. Entonces, Young ahora sabía qué lugar o de dónde iba a llevar a cabo su plan, pero no sabía cómo iba a acabar con la vida de los niños. Entonces se puso a estudiar, a leer, y llegó a la conclusión de que lo mejor era crear una bomba que fuera capaz de destruir gran parte de la escuela. Princess declaró que, Princess su hija, o sea, y esto es en declaraciones ya posteriores, ¿no? Declaró que ella veía que su padre llevaba latas de atún vacías y restos metálicos, pero que no sabía qué es lo que estaba haciendo. Además de que ella veía que ahora se había vuelto como muy aficionado a las lecturas de química. O sea, obviamente Oh, ajá. estaba preparando, Buscando estaba alguna- buscando cómo hacer una bomba. Ujú. En el año del 86, a principios, David sabía cómo crearía una bomba y unos meses después detonó en un viejo camión, puso una bomba en el desierto de California, la puso la bomba, la detonó y explotó como él quería. Entonces, esta era la última señal para saber que todo ya estaba listo para llevar a cabo su gran plan. El jueves 15 de mayo de 1986, David se hospedó con su hija Princess y su esposa Doris en un hotel en Idaho, en donde les preguntó si ellas serían parte del gran plan, pero no les reveló lo que realmente ¿Cuál iba a era? hacer. Ujú. Ellas, pues con miedo y sin saber realmente qué es lo que iba a pasar, le dijeron que, pues sí, que sí estaban dispuestas a ser parte ser de parte este de- gran plan. La mañana del 16 de mayo, David subió a una van o una camioneta con vidrios pintados de color negro que él había pintado para que no se viera nada adentro. O sea, esto lo preparó durante varios meses. Ujú. Y se dirigió hacia un punto en donde vería a su esposa, hija e inversores. Ya estando en este lugar, les contó a todos sus verdaderas intenciones y les mostró la bomba que él había hecho. Abrió las puertas y les mostró y les dijo, esto es lo que va a pasar. La bomba era un artefacto explosivo improvisado construido en un pequeño carrito de compras de 2 ruedas con 2 cestas, una encima de la otra. La cesta superior contenía una jarra de leche de 1 galón de gasolina provista de un detonador. Debajo de esta jarra, en la canasta inferior, había 2 latas de atún llenas con una mezcla de polvo de aluminio y harina destinada a explotar después de la primera detonación. A lo largo de ambas cestas había eslabones de cadenas, pólvora y cajas de municiones que actuarían como metralla al momento de explotar. El mecanismo sería activado por un interruptor de hombre muerto, que consiste en una pieza de madera que separa 2 conectores metálicos dentro de las mordazas de una pinza para ropa, formando un circuito incompleto. El circuito funciona con una batería de linterna de 9 voltios y una vez retirada la pieza de madera, los 2 conectores metálicos se tocan, completan el circuito y detonan la bomba. El interruptor de hombre muerto es un interruptor que está diseñado para activarse o desactivarse si el operador humano queda incapacitado. Por ejemplo, si se muere, si pierde el conocimiento, o sea, él lo lleva puesto en la mano
Si él cae bruscamente o algo, se detona Se la detona. bomba. Cuando Young terminó su presentación, todos estaban aterrados. Los dos Claro. inversionistas, Gerald y Doyle, dijeron que no querían participar en nada de esto, que esto no era lo que él les había prometido. Princess y Doris también estaban aterradas y estaban convencidas de que no querían seguir, pero era más grande su miedo. Entonces decidieron continuar. David apuntó con una pistola a los inversionistas y Doris los ató de manos y pies para después subirlos a la camioneta. A la 1 de la tarde, David y sus cómplices, o sea, su hija y Doris, llegaron a la escuela de Cookville, bajaron la bomba de la camioneta, unas cajas con armas, y se dirigieron a la recepción del lugar. Princess estaba muy asustada, estaba temblando, y dejó caer una de las cajas que David le exigió que se llevara. En ese momento su padre volteó a verla y le gritó, y le dijo que era una estúpida, que debía de tener mucho más cuidado con lo que llevaba. Sí. Obviamente sí, ¿no? Porque eran armas y todo este tipo de cosas, pero pues Sí, es entenderla a ella también, ¿no? O sea, pero bueno, entiendo el punto de él de si le está valiendo madre lo que iba a hacer, ya lo que menos le importaba era el trato con las personas. sí, no. Es importante mencionar que Princess en ese momento ya tenía 19 años. No era una niña, Ujú. era una adolescente, una joven, pero pues aún así a los 19 años Sí, debe de ser un impacto muy fuerte Muy el que tu fuerte. padre, o te des cuenta de que tu padre quiere hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, yo creo que a cualquier edad, y yo creo que en esas edades mentalmente no estás preparado como para buscar una solución. Yo creo que simplemente por el miedo, por todo, también sí te dejas llevar. No es excusa, porque pues obviamente al final termina siendo cómplice o no sé si rehén, pero en este caso para mí sí es una complicidad hasta cierto punto, ¿no? No, sí, sí es Entonces, cómplice, bueno, pero qué difícil. sí, qué complicado. Los tres entraron a la escuela y en la recepción estaba Tina, una mujer de unos 40 años, quien amablemente les preguntó qué necesitaban. Tina pudo ver que en las cajas llevaban armas, pero aún así ella no, como que no tuvo miedo en ese momento, como que no pensaba que algo malo iba a pasar, como sabía que en la ciudad no pasaba absolutamente nada, no tuvo miedo, o sea, no se le hizo nada Anormal. o fuera de lo común. Yo creo que pues, para cualquier persona ver Sí, una dices, caja con "Ay, armas, chorre, no, no mames, sí". esto ya no está normal. Bueno, David se acercó a donde estaba Tina y le dijo, esto es una revolución y esta escuela será tomada por nosotros. Tina no sabía a qué se refería este hombre, incluso pensó que era una broma, pero David prosiguió. ¿Ves este carrito? Es una bomba. Y mostró el hilo en su mano derecha. Le dijo, esto que ves es un detonador. Si das aviso a la policía o si alguien intenta algo estúpido, todos volaremos. Tina se quedó fría y en ese momento no sabía ni qué contestar. David siguió su discurso diciendo, necesito que desconecten todos los teléfonos y que me lleven con el director. Tina dijo, que había 6 teléfonos en la escuela y pidió permiso para ir a desconectarlos todos. David le dijo que sí, pero antes de irse la tomó del brazo y le dijo, lo que suceda en los siguientes minutos depende de usted, Tina. Imagínate la presión de Tina. de esta persona al saber que si hacía algo mal, Sí, porque yo creo que lo primero que te pasa por la mente es decir, voy a avisarle a la policía, sí. pero ya, ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo defenderte? ¿No? Es lo primero que piensas. pero ya pensándolo bien dices, híjole, si hago algo, todos los niños o en Exactamente, la escuela van a morir. Y atacas a un punto muy fuerte que es la humanidad de la persona, ¿no? Porque si eres nada más tú, dices, va, me Sí. rifo y a ver a qué sale, ¿no? Pero ya pensando que hay tantos niños, tantas personitas que no la deben, que no tendrían por qué pasar algo así, ya la piensas, pero sí, Sí. como dices, ¿no? O sea, hacer algo mal o algo que él interprete como Exacto, algo malo eso también. y valió. ¿Sí? Mientras Tina iba a desconectar los teléfonos, una chica que iba en busca de un puesto de maestra que estaba disponible fue tomada como rehén por David. O sea, imagínate qué mala suerte. Sí. Tú ibas a pedir trabajo y exactamente ese día Toman la la escuela, ¿no? Un minuto más tarde llegó al lugar una ex maestra que iba por su correspondencia, porque pues entendemos que en los 80s
No es como hoy, ¿no? El internet, todo este tipo de cosas. Sí. Ella seguía recibiendo correspondencia en la escuela donde trabajó durante muchos años. Iba a Recibir lo recoger que llegaba lo que le llegaba. ocasionalmente. Por desgracia, ¿no? también se convirtió en otra rehén. Hay otro caso de otra rehén. Bueno, fueron varios. Pero otra rehén fue una mujer que avisó a la escuela que iba a llegar tarde porque su hijo se había puesto malo. Entonces llegaron tarde. El hijo lo llevó al salón y cuando regresó se encontró con David y le dijo también que era una rehén. Esta persona tenía a su hija de 4 años en el carro, la había dejado en el carro. Entonces, durante como que el miedo de no saber qué está pasando y todo, se le olvidó que tenía a su hija en el carro. Unos minutos más tarde, yo creo que debe ser 1 o 2 minutos después, te acuerdas, y les dijo, oigan, es que mi hija está allá afuera. Entonces David no le dio permiso de Claro. salir, porque pues, era obvio que si salía Sí. pues, se iba a escapar y iba a hacer algo. Entonces esta chica le pidió a Doris, a la esposa de David, que si por favor ella podía ir al carro por su hija. Doris aceptó, David también. Doris fue por la niña y la regresó. Y esto me parece muy extraño porque la niña le dice a la mamá que la señora la trató muy bien, que la cuidó. O sea, Doris también, yo creo que le tenía demasiado miedo a Sí. David. Por eso actuó. Ella realmente Actuaba solamente quería obedeciendo. hacer daño a nadie, porque si ella hubiera querido, le hace daño también a esa niña. Sí, le grita y apúrate y esto. Es más, y si ella por quería la acabar presión, ¿no? la vida de esta niña también, pues y tenía armas, o sea, Sí. pudo haberla matado. Entonces siento que Doris también fue una cómplice, pero también fue por las circunstancias y el miedo que le tenía a David. También hubo otro caso de una persona que iba a entregar un paquete, como estos de UPS y de Ajá, FedEx, y justo en el momento en que llega Paquetería. están ahí y también lo tomaron como rehén. John le pidió a Princess que fuera por otra caja con armas que estaban en la camioneta. Durante este camino, David y Doris llevaron a todos los rehenes hacia una habitación. Ok. Cuando Princess regresó, vio que en la habitación estaba repleta de rehenes y con algunos niños que estaban llorando sin saber qué estaba pasando. En ese instante, Princess explotó y llorando le gritó a su papá. Le dijo, no entiendo cómo eres capaz de hacerle esto a los niños. David volteó con su hija y le gritó diciéndole, has sido una buena niña, pero no eres mi hija. Entonces dicen que le aventó, o sea, los que estaban ahí como de rehenes vieron que le aventó las llaves de la camioneta y le dijo, lárgate de aquí, niña estúpida. Entonces, Princess salió corriendo, entró a la camioneta y comenzó a buscar a la policía en el pueblo. Como lo comenté al inicio, el cuerpo policial solo constaba de 3 elementos, pero en ese momento 2 estaban fuera de la ciudad, solo estaba Ujú. 1. Princess iba gritando en todo el pueblo diciendo que su papá tenía tomada la escuela, etcétera, y la gente no le hacía caso. La gente, incluso algunos le gritaban que se callara, y ella enojada les decía, estúpidos, ¿no? O sea, Háganme sus caso. sus ajá. hijos van a morir. Pero nadie la tomaba en serio porque nada pasaba en ese pueblo. Sí. De pronto Princess encontró un bombero a quien le contó todo lo que estaba pasando y el bombero tampoco le creyó. Dijo, esto es una broma, ¿no? Pero Princess lo llevó a la camioneta y le mostró a los inversionistas rehenes que aún estaban atados. En ese momento el bombero los desató y se convenció porque ya le dijeron 3 personas Sí. lo que estaba pasando. Entonces la llevó a la comisaría. El único que estaba en ese momento era el oficial Davison, quien dudaba lo dicho por la joven. Pero en ese instante la policía recibió una llamada del director de la escuela, quien dijo que David tenía tomada la escuela y que la haría volar si no cumplían con sus peticiones. El director pidió que contactaran al sheriff que estaba fuera de la ciudad y si era necesario contactaran al presidente porque David pedía $2 millones por cada niño para liberarlos. Cha. Yo no entendía por qué, si su idea era matar a los niños para él ser su líder, porque ajá. era obvio que él se iba a matar. Ajá. Entonces, ¿para qué le servía el dinero? Yo me preguntaba, o sea, ¿para qué te sirve el dinero? Ujú. Ya leyendo y todo con los diarios, lo que él creía
es que en el nuevo mundo él necesitaba dinero. Entonces su estúpida idea era que le iban a llevar este dinero y se supone que cuando murieran ese dinero se iba a ir con ellos en la explosión y todo esto. O sea, se iba a ir con ellos, ¿no? Ok. Entonces, y otra de las razones por la que parece que escogió o eligió Cockpill es porque durante el tiempo en el que él estuvo ahí se dio cuenta de que los niños de la escuela eran muy inteligentes. Entonces, Ok. él quería un nuevo mundo en donde la gente fuera De inteligente elegidos. como él, Sí. ¿no? Davison contactó al sheriff y pidieron ayuda a los condados cercanos porque pues ellos no tenían la suficiente fuerza policial. para Sí. Una enfrentar situación esto o enfrentar lo que estaba sucediendo. Cualquiera o cualquier persona con alguna responsabilidad civil, ya fuera bombero, paramédico, maestro, lo que fuera, debía acudir a Cockville para apoyar en la situación de los pueblos cercanos. Poco a poco la gente del pueblo se iba enterando de lo que estaba pasando y acudieron al lugar. Varios padres, como lo dije, iban con armas dispuestos a actuar y a Claro. lo último. Yo también lo entiendo, ¿no? Sí, es obvio. Yo creo que haría lo mismo. Dentro de la escuela, todos los alumnos y demás rehenes estaban en una habitación de aproximadamente 10 por 10 metros cuadrados, 10 por 10, perdón, metros. Eran alrededor de 170 personas entre 150 alumnos y más rehenes que estaban. O sea, 170 personas en una habitación grande, pero se me hacen demasiadas personas Sí, para una muchísimas. habitación. Los niños comenzaban a impacientarse. Algunos pues lloraban, algunos no sabían qué estaba pasando, tenían miedo. Entonces David pidió a los alumnos más grandes que fueran por libros y colores para iluminar. Unos minutos más tarde, otros alumnos le pidieron permiso a David para ir por más libros y cosas para poder entretenerse. Extrañamente, David aceptó sin ningún problema. Esto se me hace muy raro, o sea, David los tenía de rehenes y él quería acabar con la vida de estos niños, pero aún así De verdad, en su mente sí pensaba que iban a Sí, renacer. sí, Y que, wow, o sea, es ya muy retorcido, pero lo entiendo de alguna manera. O sea, no digo que lo justifico ni mucho menos, pero tiene sentido su estupidez. O sea, Sí. dentro de su locura. es que te digo, como lo hemos dicho en otros casos, él cree que lo que está haciendo es correcto. Es correcto. O sea, dentro de su lógica, no veo fallas en su lógica. Si no estuviera de por medio todo lo que es real, ¿no? Pero. Sí, no, wow. es difícil de entender la ¿no? relación que David tenía con estos niños. Y o sea. con la realidad, porque Sí, él estaba también viviendo una realidad completamente diferente ya porque alterada. él quería enseñarles a todos Sí. la verdadera realidad, ¿no? Y esto... Y ya desde el punto de como tú en algún momento me lo has dicho, ¿no? O sea, ¿con qué capacidad moral puedes decir que lo que tú haces es correcto y lo que hay alrededor no? O sea, ¿quién eres para cada quien poder actúa, decir? nosotros actuamos conforme a lo que aprendimos. Y yo, Ujú. mi capacidad de distinguir el bien y el mal depende de lo que yo viví y de Claro. cómo crecí y de lo que a mí me enseñaron. Eso es lo que yo veo bien y mal, pero no quiere decir que realmente sea la verdad absoluta, ¿no? Ujú. Yo siempre he dicho, para mí el bien y el mal radica en hacerle daño a otra persona. Sí. Cuando tú le haces daño a alguien más, en ese momento las cosas ya están mal. Sí, ¿no? ya cruzas una línea que no se tendría que cruzar. Exactamente. Unos minutos más tarde, como a las 2:15 de la tarde, los niños comenzaron a tener náuseas por un fuerte olor a gasolina que se estaba esparciendo por todo el salón. Un maestro, aún a pesar de tener mucho miedo, se acercó a David y le pidió que abrieran las ventanas para que el olor se fuera. David, como también sentía ya náuseas y se sabía que estaba mal, aceptó y los niños en ese momento empezaron a abrir las ventanas, a ayudar a abrir las ventanas, los maestros, todo, y de pronto los niños volteaban a ver las ventanas, volteaban a ver algunos, quiero creer, como pensando en escaparse, en salirse de ahí. Y aún los estaba viendo y se dio cuenta de esto y les dijo que había francotiradores que estaban apuntando a las ventanas y que no intentaran absolutamente nada. Pues con esto obviamente ya los asustas y los haces, siendo niños, pues que ya no se acerquen ni a las ventanas. David les dio unas hojas a los maestros y les pidió que las leyeran.
en las hojas estaba el plan maestro de Young. Y todos se quedaron helados. Los maestros debían de mantener la calma, pero estaban pensando en cómo escapar porque ya sabían que David no solo Lo que los iba a tenía pasar. como rehenes o no solo quería el dinero. Ellos ya sabían que él los iba a matar. Sí. Entonces los maestros pues en su ¿cómo podría decir? En su afán no solo de cuidar a los niños, también el hecho de ser maestros y de ser como una figura que los lleva hacia el bien a los niños, pues buscaban también como rescatarlos. Jeremiah, el niño que cumplía años ese día, estaba muy triste Claro. porque pues era la peor manera de pasar su Sí, día no, especial. Imagínate no que te secuestren, haya una bomba el día de tu cumpleaños, ¿no? Pero aún así en su inocencia se levantó, fue con David y le dijo que si le podían cantar feliz cumpleaños. David aceptó y no solo permitió que cantaran, sino que él y Doris se unieron a la celebración. David vio que la canción calmó a los niños, así que les permitió que siguieran cantando. O sea, te digo que estuvo muy extraño todo Sí. lo que hizo David. Los niños se tranquilizaron Está tanto retorcido. que comenzaron a caminar por el salón, como que se liberaron, Se liberaron. ¿no? Del miedo y todo esto. Entonces empezaron a caminar y pasaban muy cerca de David y de la bomba. Entonces un maestro se dio cuenta de esto y marcó con un gis un cuadrado alrededor de la bomba. Y les dijo a todos los niños, específicamente a los más pequeños, que iban a jugar al juego del cuadro y que el que se acercara o que el que pisara este cuadro iba a perder. Por cuidándolos pues, de que no se acercaran a la bomba porque algo podía pasar. Sucede, sí. Un maestro estaba decidido a inhabilitar a David, así que se levantó bruscamente y en ese instante David sacó su arma y le apuntó a la cabeza y le dijo, si algo me pasa, vamos a volar todos. Y les volvió a explicar cómo funcionaba la bomba. En ese momento, varios niños comenzaron a reunirse porque sintieron muchísimo miedo. Se reunían en grupos, hacían bolitas, se sentaban en el piso, empezaron a bajar la cabeza y David empezó a ver que empezaban a rezar. Pues esto es lo que yo decía al principio, cuando se te han acabado las posibilidades que están a tu mano, lo primero o lo que se te ocurre hacer, pues es a la ayuda divina, ¿no? A Sí. algo más poderoso, Más fuerte que más todo poderoso lo de que hay. de lo que hay y que vemos, ¿no? Esto lo entiendo pues, completamente. Sí. Entonces, a las 3:45 de la tarde, David le dijo a Doris que necesitaba ir al baño y que necesitaba pasarle la correa del detonador a la mano de esta Doris. De Doris. Lo hicieron con mucho cuidado, se quitaron un poco de ropa, lo hicieron con cuidado y David salió del salón para ir hacia el baño. Los niños al ver que David no estaba se liberaron otra vez y comenzaron a hablar como que estaban más tranquilos. Esto puso nerviosa a Doris y los maestros también pensaban que David se iba a enojar cuando volviera, viera a todos los niños platicando y como haciendo relajo. Una maestra intentó platicar con Doris. Al ver que no estaba David, dijo, vamos a ver si puedo persuadir y convencer a Doris de que no hagan esto. Doris se veía muy muy nerviosa, obviamente por lo que estaba pasando y que en ese momento tenía la bomba, pero parecía estar a gusto mientras platicaba con la maestra, como que la tranquilizó el hecho de que alguien más estuviera hablando con tuviera ella. contacto con ella. Ajá. El olor a gasolina hizo que varios sufrieran jaquecas que les doliera la cabeza, y una de ellas era Doris. La maestra que estaba platicando con esta mujer le dijo, ¿sabes qué? Me duele muchísimo la cabeza, y se tocó la parte trasera de su cráneo. Doris le dijo, ¿sabes? Yo también tengo mucho dolor de cabeza, e hizo el mismo movimiento. Lamentablemente la mano con la que hizo el movimiento era la mano en donde tenía el detonador, y en ese momento la bomba explotó. Fuera de la escuela, los padres, la policía y los medios de comunicación vieron la gran explosión. Todos gritaron y estaban aterrados, pues era obvio que los niños habían muerto en ese instante. Pues Claro. es lo primero que piensas, o sea, ves una gran explosión y dices, todo se acabó. O sea, aquí se acabó todo. Misteriosamente, decenas de niños comenzaron a salir desde las ventanas y algunas puertas de la escuela. Ellos corrían y corrían y corrían sin detenerse. El humo y las llamas estaban por todas partes. Varios niños salieron ilesos y otros aún con llamas en sus ropas. Muchos con hollín en la cara, no se reconocían, no se veían ni quiénes eran.
Los maestros estaban aturdidos por la explosión, pero se levantaron y ayudaban desde dentro para que los niños salieran a toda velocidad. Sí, sí, sí. Todos corrían y tenían miedo de que David estuviera por ahí y les disparara. Sí. Mientras varios niños corrían e intentaban escapar, escucharon cómo las balas de las cajas y de la bomba comenzaron a detonar por el calor y las llamas. Los maestros atónitos veían cómo las balas golpeaban los vidrios y paredes, pero no podían hacer más que pues seguir y ayudarle a los niños. Sí. Uno de los maestros dijo que iba corriendo y vio a David caminando con dificultades. Trató de correr lo más rápido por miedo Sí. y escuchó un par de disparos por atrás, pero decidió no voltear y seguir caminando, o sea, seguir corriendo. Pronto vio una ventana y trató de salir por ella. De pronto sintió una mano y pensó que David ya lo había alcanzado y que lo iba a matar. En ese momento, la mano lo empujó para que saliera. Él, cuando cayó en el piso, voltea a la ventana y ve que no había absolutamente nadie. En ese momento se da cuenta de que también había sido herido por una de las balas, pero no había sentido por la adrenalina. Entonces ya estaba afuera y fue con los paramédicos para que lo ayudara. Afortunadamente, la bala no tocó ningún órgano y ningún hueso de la columna que le afectara posteriormente. Unos minutos más tarde, todos los niños que habían salido estaban siendo atendidos y tratados por intoxicación y quemaduras de primer y segundo grado. Muy pocos tuvieron heridas graves, pero los que tenían heridas graves fueron 79, alrededor de 79 niños, y fueron llevados a hospitales de pueblos cercanos. Las autoridades no podían entrar al lugar porque creían que David iba a matar a cualquiera que entrara y a los rehenes que aún estuvieran adentro, porque no sabían cuántos ya habían salido, quién. El conteo, ajá. Unos minutos más tarde se hizo el conteo, y se dieron cuenta de que todos los niños y todos los rehenes que estaban dentro de la escuela ya estaban afuera. Entonces en ese momento empezaron a apagar las llamas, los bomberos empezaron a apagar llamas, y después de esto deciden entrar a ver qué había sucedido. Al entrar vieron el cuerpo sin vida de Doris con quemaduras muy graves. A unos metros de este cuerpo estaba el cadáver de David, quien se supo se había asesinado después de matar a su esposa. Se dice que David salió del baño porque ya escuchó la explosión, sale del baño, ve todo en llamas, ve a su esposa que está muy grave porque ella estaba junto a la bomba en el momento de la explosión, y decide matarla, le da un disparo en la cabeza y después él se suicida. Esto pues es extraño porque misteriosamente todos los rehenes y niños estaban a salvo. Los únicos muertos fueron los secuestradores, Doris y David. Aquí la parte que empieza a ser como muy extraña y decíamos. Entonces, ¿no? como pueden ver y pueden escuchar, esto es un milagro. Vamos a dejar por donde lo veas, por donde lo quieras ver, es un milagro. Pero no se acaba aquí porque viene lo más enigmático y extraño del caso. Una de las niñas, cuando estaba a salvo, cuando ya había salido de la escuela, corrió y abrazó a su hermano mayor, que fue la primera persona que vio, y le dijo: hermano, me puse a rezar y los ángeles nos salvaron. Después le dijo lo mismo a su madre. La familia obviamente tomaron esto como una metáfora, ¿no? Como un yo recé y afortunadamente me salvé. Pero al parecer no solo fue metafórico. No era tan metafórico solamente. Sucedieron cosas que nos hacen pensar que algo había ahí adentro. Pasó. Los bomberos y paramédicos que llegaron al lugar platicaron que cuando se acercaron a las ventanas para ayudar desde fuera a los niños para que salieran, se percataron de que todos los niños salían, o sea, tocaban el piso y se echaban a correr, no se detenían, corrían. A mí esto me hace pensar, o sea, obviamente tu instinto de supervivencia, de sobrevivir, te hace correr, o sea, alejarte del lugar donde sientes peligro. Pero también me hace sentido el hecho de que siendo un niño tú te encuentras un mayor y te buscas protección de este mayor, pero ninguno buscó la protección de estos mayores, sino que salían y se iban corriendo, corrían. Esto toma relevancia después cuando algunos niños contaron que justo antes de que la bomba explotara, escucharon voces que les dijeron que la bomba iba a explotar y que si querían salvarse debían correr sin pararse. Wow.
Otro niño dijo que sintió una voz en su cabeza, o sea, no escuchó, sino sintió algo en su cabeza que le dijo que se pusiera cerca de la ventana justo antes de que la bomba explotara. Esto obviamente le ayudó a salir del lugar Sí. sin ninguna herida grave. Grave. Un par de hermanas dijeron que vieron a una anciana que les ayudó a salir de la escuela. Cuando la bomba ya había explotado, ellas vieron a esta anciana. La mujer dicen que llevaba pantuflas y las niñas, extrañamente, sentían que la mujer como que las quería y que las estaba cuidando. O sea, ellas sentían como una afinidad y una conexión con esta persona. Después de escuchar la descripción, la madre de estas niñas supo que estaban describiendo a su madre, quien muriera antes de que las niñas nacieran. O sea, Wow. su abuela era quien supuestamente se presentó y estas niñas nunca la conocieron porque la madre o la abuela murió Antes cuando de que su mamá nacieran. tenían 15 años, o sea, antes de que estas niñas nacieran. Rachel, otra alumna, vio a unos seres luminosos alrededor de la bomba, a quien ella nombró como ángeles. Después de describirlos y al ver fotografías familiares, uno de los ángeles era su bisabuela, Ujú. a quien Rachel nunca conoció. O sea, Wow. vieron a gente que ellos jamás habían conocido. Otros niños comentaron que vieron a ángeles que bajaban desde el techo justo antes de que la bomba explotara. Ahora, aunque alguien les hubiera dicho, ¿no? Alguien les hubiera avisado, ¿sabes qué? Va a explotar la bomba, acércate a las ventanas, vete para allá, etcétera. Aunque esto les hubieran dicho, la bomba estaba diseñada para que el daño fuera muy grande. Catastrófico. Y resulta increíble que todos los niños se salvaron. ¿Sí? Después de la investigación, se descubrió que los cables de 3 de los 5 detonadores que tenía la bomba habían sido cortados, no roídos ni arrancados. Alguien los había cortado. La onda expansiva se canalizó hacia arriba, hacia el techo, y no hacia los lados, y esto pudo deberse a que las ventanas estaban abiertas, aunque no es algo definitivo, pero se cree que pudo haber sido por esto. Además de que el polvo explosivo que debería haber incendiado el aire no funcionó. No hizo ¿Por su qué? función. La gasolina que se estaba fugando por el bote hizo que se hiciera como una mezcla, como un chicloso. Ok. Pues este Esta polvo. ajá. Este polvo. Entonces por eso no explotó como tenía que haber explotado. Son Obviamente, demasiadas coincidencias. Es que obviamente, no mames. puede ser una coincidencia, ¿no? Es un hecho que puede ser coincidencia esto del polvo, ¿no? Pero independiente de los factores que hubo, porque si la onda expansiva no se hizo hacia los costados, sino hacia arriba, porque las ventanas estaban abiertas, ¿por qué abrieron las ventanas y por qué David dio la posibilidad ¿Sí? de que se abrieran estas ventanas, ¿no? Y ahí- ¿Quién cortó los cables? Sí. Esto puede tener una explicación lógica, como yo siempre quiero ahí Buscarle, buscarle claro. la lógica. Para mí, la única explicación lógica que puede tener esto, como digamos, siendo tangible, físico, de que alguien cortó los cables, es que tal vez Princess, al También no pasó por mi estar cabeza. de acuerdo con lo que estaba sucediendo antes de irse, haya cortado los Ajá. cables, aunque también me resulta complicado porque Princess no tenía los conocimientos Exacto. de una bomba. Entonces ella no sabía Sí, si digo, a haciendo ver, esto iba a explotar. piensen un segundo, a ver, ven una bomba. ¿Saben que es una bomba? Ven un chingo de cables. ¿Se animarían a cortar uno? No, yo no. Yo no. O sea, Exacto. es un riesgo que no asumirías Exacto. si no tienes los conocimientos. Si ya sabes que rojo se corta, va. Pero si no tienes conocimiento de nada, no le juegas. O sea, sabiendo el desastre que te puede llevar, no le juegas. Exactamente. O sea, este tipo de cuestiones ya me parecen muy raras. Otro de los enigmas es que después de apagar el fuego y después de limpiar un poco el lugar, se dieron cuenta de que vieron varias decenas de agujeros de balas y resultaba increíble que ninguna Sí, haya herido. fatal. No, es que ni siquiera ¿De fue gravedad? de gravedad. No, ningún niño estaba herido de bala. O sea, todos los niños estaban quemados y con Pero hollín, ninguno de- pero ninguno de bala. O sea, cabrón. Esto está, o sea, esto, chica. el único que tenía una herida de bala Fue el fue maestro. el maestro que les comenté hace un rato, pero fue porque David le disparó. Sí. ¿Cómo es posible que decenas de balas explotaron y chocaron contra la pared de ventanas y todo? Y los niños corriendo Con tantos niños. y todo,
¿por qué no? O sea, ¿cómo es ¿Cómo? posible? O sea, digamos, es posible porque es posible, pero es una posibilidad entre cuánto, o sea, no me atrevería a decir, pero es una improbabilidad grandísima. Sí, o sea, esto está muy, muy extraño, ¿no? Aparte, extrañamente 2 semanas antes de que ocurriera esto, hicieron un simulacro también los bomberos para apagar un supuesto incendio en la escuela. O sea, como que 2 semanas antes se prepararon para algo similar. similar Ujú. a lo que sucedió. O sea, esto, pues sí son muchas coincidencias, ¿no? Y aparte de las coincidencias, porque pues dices, bueno, puedo entender que todo esto fue posible, ¿no? Sí. ¿Por qué los niños contaron? Exacto. ¿Por qué los niños contaron que vieron ángeles, que vieron seres luminosos, que vieron a sus ancestros? Porque incluso si fuese, a mí se me ocurre, ¿no? La posibilidad de decir, les dijeron que dijeran, pero no se me hace una posibilidad porque alguno hubiera dicho es que me dijeron que dijera. Como regularmente sucede, ¿no? Porque son niños, o sea, está la inocencia del niño, ¿no? Y creo que lo que a mí más me gusta de este caso es que justo no hubo como una fatalidad a algún niño, que las únicas personas fatales en este caso son los secuestradores. los culpables, porque sí, aunque si bien ella no era cabeza, Pero estuvo de cómplice Sí, estuvo ahí. y estuvo, ¿no? Aquí algo también que me hace mucho ruido y digo, qué hijo de puta, David, y perdón así decirlo, pero salvó a su hija. O sea, quiero creer que dentro de toda su estupidez o de todo lo que estaba pensando, se iba a llevar a todos los niños y a todas las almas y todo, pero ¿por qué le dice lo que le dice a Princess y le da la posibilidad de escapar? No sé si es como un sentido de ego de ve y di lo que estoy haciendo, que no creo porque bien pudo haberlo hecho por teléfono. Siento que fue como un lárgate, porque aquí va a valer madre No, esto. para mí no fue que la salvara, para mí fue que no le servía. O sea, él solo quería gente inteligente, solo quería gente Ok. Que fuera, Selecta. digamos, selecta para su nuevo mundo, y su hija no, ¿Pero por qué no la tomó como rehén? no entraba. Es que a mí se me hizo raro esto porque es como dejar un cabo suelto. Y para la inteligencia y demás, o sea, siento yo, que sí fue con un afán más de lárgate de aquí. Y más allá, y bueno, ya regresando a este tema, también es extraño que niños digan características de personas que tenían sus familiares, ¿no? Sus antepasados. Fallecidos. Y es sumamente extraño que hayan escuchado voces, que como dices, sepan qué hacer o supieran cómo accionar ante una situación que honestamente por la adrenalina, por el miedo, yo creo que por lo menos un par de personas, adultas incluso, no sabrían cómo reaccionar, estarían en shock. Y el hecho de que aquí todos supieron cómo, también sí me hace pensar algo extraño. Sí, es extraño, y aparte, digo, esto de los antepasados o familiares muertos que vieron y todo, puede ser que también solo sea como Crisis colectiva, imaginación. Como ha pasado muchas veces, ¿no? Que a lo mejor, o sea, a lo mejor sí vieron algo, ¿no? Pero a lo mejor no fueron sus antepasados, sino que como les empezaron a como mostrar fotos, posiblemente asociaron y dijeron, eso fue lo que, a ella fue la que vi, o sí. no, eso. Pero el hecho de que varios coincidan en que vieron a gente externa, gente que no estaba en ese lugar en ese momento. Yo no voy a decir si son ángeles o no. Sí, me haría pensar que fueron ángeles, porque los salvaron, pero puede ser, también lo hemos platicado en otros capítulos, igual, incluso cuando hablamos esto de arcángeles y ángeles, el hecho de que hay
mitos o hay hipótesis en que posiblemente este tipo de cuestiones de ángeles sean seres extraterrestres o seres de Aliens. otra dimensión, ¿no? Sí. Los llamados, los nórdicos, Nórdicos, ajá. que son gente alta, Blanca. rubia, blanca, que los puedes asociar un poco como con los ángeles. Puede ser que también haya sido algo, Ujú. algo parecido, ¿no? O sea, fue algo paranormal. Yo creo que no podríamos definir porque también para mí es muy cómodo asociar demonios y ángeles a bien y mal, ¿no? Ujú. Como dices, no, yo creo que por el acto y por la acción y por el hecho de que la niñez representa pureza y demás, el hecho de que hayan cuidado de todas estas vidas inocentes, se asocia a un ángel, ¿no? Sí, Por sí, la sí. acción. Sin embargo, pues, como dices, no sabemos realmente qué fue. Lo que sí me queda claro es que Algo, con todas las declaraciones y todo, algo pasó. cuidó. Algo pasó porque independiente, como lo hemos también dicho, por ejemplo, en lo de la escuela Ariel, cuando contamos ese caso, Ujú, en el que también varios vino niños a mi cabeza dijeron ver estos seres. Yo puedo entender que el temor, el terror colectivo te haga, por ejemplo, si alguien que está a mi lado, ¿no? Me dice, hay unas personas ahí, unos ángeles. Puede ser que sí, que yo, la situación esté tan, o mentalmente estés tan frágil o exacto, tan que yo diga, sí es quebrado cierto. que digas, sí, lo puedo ver yo sí también. es cierto. Yo puedo entender esto en 2, en 3 personas, ¿no? Pero cuando ya son más personas y que incluso no estuvieron juntas en el Exacto. momento, sino que estuvieron a lo mejor sí en la misma habitación, pero no en el mismo punto, que dijeran lo que vieron. A mí lo que me resulta también muy extraño es que los adultos, todos los maestros y los rehenes que estaban adultos, ninguno dijo haber visto nada de esto. Esto quiere decir que si hubo ángeles o hubo estas cosas paranormales, solo se les presentaron a los niños, a los. Yo podría entender, o mi manera de pensar así, es como se presentan con la gente que no le más toca pura, para nada, o ¿no? más pura, Ajá, ¿no? Ajá, más sí. pura que incluso a lo mejor les va a hacer caso, porque tal vez con las Sí. cuestiones que ya tenemos nosotros de adultos en la cabeza, Te los friqueas, te prejuicios, choqueas. no, esto no es cierto, esto no puede estar pasando, a lo mejor por eso se presentaron con los niños, Sí. con los niños que son más, más Perceptivos, abiertos. abiertos a todo este tipo de cosas, que dijeran, ellos sí nos van a hacer caso, ajá. ¿no? Sí, Entonces, tienes un sentido se ahí. me hace difícil, porque como lo digo siempre, se me hace difícil de creer este tipo de casos, Claro. pero la evidencia, pues me Es muy hace, grande. me hace creer que hay una gran posibilidad de que sucediera. Y más, o sea, yo, porque digo, es increíble que 170 personas Sí. se hayan salvado de una algo que bomba. fue tan brutal, Sí. ¿no? O sea, porque incluso digo, a ver, ok. ¿Por qué a Doris sí le hizo tanto daño? No creo que la distancia entre Doris y los demás hubiera sido tan, No, tan debió de ser exagerada. ¿Un paso? 1 metro, 2 metros. 2 pasos exagerados. O sea, y que a ella sí, como dices, pero a todos los demás no. Ahí sí dices, güey, ¿por qué? O sea, ahí sí entra para mí en catalogado como un milagro, ¿no? Sí, Enteramente. yo también por eso, justo por eso, es que este episodio está titulado como El Milagro en Oakville, porque aunque yo no sea un fiel creyente de este tipo de cosas, la evidencia, como lo dije, me hace creer que hay una gran posibilidad de que esto fue un milagro por cómo sucedieron las cosas, por cómo coincidió todo. Ajá. Y digo que bueno, afortunadamente. Y con el final que pudo haber sido, porque, o sea, afortunadamente iba a ser muy catastrófico. Afortunadamente se salvaron absolutamente todos. Para los que se lo pregunten, Princess y los inversionistas no fueron vinculados a proceso porque no encontraron pruebas suficientes de que fueron cómplices al 100% o de que participaron en esto. Los inversionistas pues ni siquiera estuvieron en el lugar. Sí, o sea, estaban atados.
ellos Y ni estaban contaron, ni enterados. ellos contaron, dijeron todo lo que había sucedido tal cual como había sucedido, entonces por eso no los vinculan. Y aunque Princess sí estuvo involucrada, a ella la tomaron en cuenta por el hecho de que no solo o sea, no se fue, o sea, Sí, hagan de no cuenta, solo escapó y se porque fue en la pudo haber van. sido, digo, Lo pensando, fácil exactamente, pensando es haberse culeramente, es donde yo diga que yo estuve, me van a agarrar también a mí. Y sería ella, como, aún así, con me voy a miedo, la chingada. fue con la policía. Exactamente. Porque sabía, estaba consciente, tenía Claro. un razonamiento en el que, aunque ella sabía que era culpable, sabía que lo correcto, Lo justo, lo correcto era que no pasara. era decirles y avisarles para que no pasara, porque ella aparte estaba preocupada por los niños, que Por los niños. precisamente por eso es que David pues la manda a la chingada, ¿no? Sí. Qué bueno también por ella. De hecho, Sí. hay un podcast del 2020, sí, creo que es del 2020, donde ella ya está pues grande, ya es adulta, ya tiene varios años y platica gran parte de lo que sucedió obviamente el episodio está en inglés, si lo quieren buscar, no me acuerdo el podcast, si puedo lo voy a poner ahí en la descripción. En la descripción, que me pareció bastante interesante. El cómo vio ella esta situación. Sí. Y Y sobre todo, ¿no? Desde el punto de vista de vivirlo, porque es muy distinto las suposiciones y todo lo que Y podemos es decir. extraño porque ella lo dice que no se dio cuenta, o sea, nunca dudó de su padre hasta el momento en que les platicó el plan, ¿no? Wow. O sea, ella nunca dudó o pensó que fuera pudiese capaz ser. de hacer algo así. Esto, digo, para cerrar, me hace ruido, ¿no? Y me da como miedo y temor porque yo soy muy apasionado, ¿no? De estas series y de ver todo tipo de temas policíacos, asesinos seriales, sectas, y veo tantos casos de sectas, porque para mí esto era el inicio de una secta. Sí, sí, ¿no? sí. La diferencia es que su idea era formar un nuevo mundo en otro, o sea, muertos Sí, ya. o sea, ¿no? no tenía mucha lógica, afortunadamente, pero Para nosotros no tiene lógica, pero para él, es que o sea, sí, él exactamente. sí creía que iban a reencarnar, que iban a morir, iban a reencarnar y se iban a encontrar en un lugar donde él iba a ser el líder, y su Dios para enseñarles su conocimiento y decirles cómo tenían que llevar su vida. Esto también es un tema de ego muy, muy grande porque Cabronamente. ¿qué ego debes tener para pensar que lo que tú no crees sabes vivir, yo te voy a enseñar. es la verdad absoluta, ¿no? Pero esto es lo peligroso con este tipo de líderes, este tipo de sectas en las que la gente, pues, vulnerable en muchos aspectos, toma a estos líderes como un ícono. Exactamente. Y se vuelve algo completamente peligroso. Me da miedo, o sea, sí me aterra un poco el pensar que por ahí debe de haber gente que está pensando en algo así y que debe de haber gente que lo sigue, ¿no? Porque las sectas siguen existiendo y las sectas siguen formándose y yo creo que jamás se van a acabar porque la forma de pensar de cada uno es diferente. Claro. Lo único que puedo decir es que me resulta bueno el ver que todos los niños, aún a pesar del miedo, un mal rato, un terror, de la experiencia, debió haber sido horrible el estar un par de horas pensando en que vas a morir. Sí. Los maestros, la verdad, qué bueno también la capacidad, la fuerza mental para estar ahí para también. estar ahí, para pensar en los niños que al final no son nada de ti más que tus alumnos, pero buscar su bien. Porque tú crees que no alguno pensó, dijo, yo me escapo. Sí. Salgo corriendo, me salgo por la ventana y me echo a correr y a ver, alcáncenme. Obviamente te da miedo que te vayan a matar, que te disparen, porque es una posibilidad. Pero sabes que hay una posibilidad de salvarte. Sí. Pero también sabes que esa posibilidad puede enojar a David y hacer que explotara todo. Entonces, la fuerza mental, lo que te digo, la responsabilidad también, civil que tuvieron todos, puta, fue muy bueno. O sea, afortunadamente sucedió así. Exactamente. Pero yo espero que no vuelva a suceder. Difícilmente no va a pasar, pero ojalá y no
vuelvan a pasar este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de situaciones, más por los niños, porque yo siempre lo he dicho, que a mí los niños me duelen mucho, o sea, me puede demasiado el que los casos sean con niños, porque son gente personitas que apenas están empezando a vivir y que tienen una vida por delante. Y que no pueden defenderse ante muchas cosas, no tienen el conocimiento, la fuerza, la voluntad y muchas cosas que un adulto ya, ¿no? Uh-huh. Entonces sí te entiendo y digo, afortunadamente en este caso terminó de esta manera. Digo, qué bueno también a Princess que no la vincularon, o bueno, vaya, no la llevaron a un juicio a que pagara alguna condena. Y pues digo, qué desafortunado la experiencia y todo, qué bueno que terminó de esta manera. Y pues yo creo que yo cierro con eso, ¿no? Con el hecho de una, ¿qué podría decirse? Una percepción mafufa que podría tomar en este caso sería, sí, tal vez es un milagro completamente, y si hubo niños que vieron ponerse alrededor o frente a la bomba, ¿no? A estos seres, pues, ¿quién quita, no? Que realmente sí hubo algo anormal que le llamamos, por llamarle de alguna manera, ángeles, que cubrieron la explosión a todos estos niños, a todas estas personas. Y pues digo, afortunadamente, e insisto por tercera, cuarta vez, terminó de esta manera porque fue saldo blanco en cuanto a niños, en cuanto a muertes, gente... porque sí hubo heridos, pero se recuperaron. Entonces, digo, pues más casitos así, digo, desafortunadamente son contados los casos que tenemos de este tipo de cosas. Regularmente terminan de una manera fatal, de una manera en que no da gusto. Sí, por eso cambiamos un poquito. Y creo justo, ¿no? Es eso, el darle un sabor de boca distinto a este capítulo, y qué bueno, ¿no? Sí. Entonces, digo, gracias a Va por otra historia de esta manera, de este tipo. Y gracias a todos los incógnitos que nos están escuchando, ¿no? Gracias por seguirnos recomendando temas, seguirnos recomendando a amigos, a familiares. Nos sirve mucho y pues, digo, fascinado con este tema. La verdad no puedo decir otra cosa más que también para mí es un milagro, ¿no? Y con eso cierro. Sí, yo también creo que con esto confirmo que los milagros sí existen. Y también basándome en algunas experiencias propias, ¿no? En las que no hay una explicación para lo que sucede. Y yo solo le pido a la gente, ¿no? Que también se abra las posibilidades. Yo no puedo confirmar que sean ángeles, que sea algo divino, que sea algo... Pero de que fue algo diferente, algo que sí creo que les ayudó, sí los apoyó, porque, como lo dije hace un rato, es increíble que se hayan salvado tantos niños con una explosión tan fuerte. Es completamente inexplicable, increíble. Y pues sí, con esto cierro también agradeciendo a toda la gente que llega hasta este punto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos, por suscribirse. Y les doy un abrazo a toda la gente de México, de Estados Unidos, España, Latinoamérica, Europa, desde donde nos estén escuchando. Gracias. En España veo que han empezado a crecer un poquito. Gracias. Como los escuchas, seguramente por el tema que tocamos hace 2 programas de Asunta, que yo creo que pues es un tema que a ellos pues conocen bien. Sí. Entonces por eso se acercaron muy probablemente a este espacio. Gracias. Y espero que les sigan gustando los temas que vamos preparando. Igual si tienen por ahí alguno de España que no conozcamos, que sea famosillo, podrían recomendarlo y se hace lo correspondiente, ¿no? Exacto, y bueno, pues yo me despido por esta ocasión, no sin antes recordarles y pedirles a todos que abran sus mentes y ábranse a las posibilidades. Он уже пробрался